Buenas noches a todos nuestros amigos de Caminos Encontrados. Un cordial saludo a cada uno de ustedes que se toman el tiempo de ver nuestros videos. Un saludo cordial, un abrazo desde aquí de la ciudad de Detroit. Hoy nos deleitamos con los cantos gregorianos que están en la internet. No tenemos los derechos, pero nos podemos deleitar de ellos. Caminos Encontrados te invita a ver el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual nos habla del magisterio de la Iglesia. Y que tengas tu Santa Biblia a la mano para que si necesitas encontrar algo, te guíes por el magisterio de la Iglesia y te guíes y conozcas de la Santa Iglesia. Hay otros libros que es como el Vaticano II y pues puedes buscar en las liturgias para que te auxilies y conozcas bien de la Iglesia. Vamos a comenzar el día de hoy y vamos a comenzar con un tópico muy difícil del cual se puede hablar muchísimo y por muchas horas, pero lo vamos a tratar de comprimir lo mejor que se pueda. El tópico de hoy se llama ¿Somos idólatras los cristianos católicos? ¿Lo seremos? ¿Por tener imágenes en nuestras iglesias? Vamos a comenzar el día de hoy y vamos a entender qué es la palabra idolatría. Y para empezar la vamos a desglosar, la vamos a descomponer. La palabra idolatría se compone de dos partes, que es ido y latría. La mayoría de nuestros compuestos de las palabras vienen del griego. Ido sería Dios y latría es adoración, es el máximo culto que se le da a alguna o algún Dios. Entonces ya sabemos lo que es la idolatría. ¿Qué es una imagen? Una imagen es la representación de, puede ser de un árbol, de una persona, de un animal, de una naranja, de una pelota, de un objeto, de un astro, del espacio, de un pájaro. Eso es lo que es una imagen. Punto número 3, porque llevamos 2. El 3 es venerar. ¿Qué hacemos cuando veneramos? ¿Qué es venerar? Venerar es apreciar, valorar, honrar y respetar. Punto número 4, ¿qué es adorar? Es darle el lugar de Dios a algo o a alguien. Intelectualmente, darnos a conocer que eso es Dios, para que lo entiendan mejor. Existe la falsa idea de que adorar, ¿sí?, con la gente que conoce la Iglesia Católica, por ver nuestras imágenes, piensa que nosotros somos idólatras. Y hay varias partes de la Biblia que se pueden tomar en contexto si no se lee toda la parte completa. Si tomas un puro fragmento y no lees todo el contexto, no vas a llegar a ningún lado. Bueno, vamos a ver qué es un ídolo. Un ídolo puede ser un hombre o un animal, o un astro o un objeto. Usted puede creer que este ídolo sea un dios y se convierte en su ídolo. Y pues tenemos demasiados ejemplos de los cuales vamos a ir viendo uno por uno. ¿Y qué es una imagen? Pues habíamos dicho que era una representación de algo, de alguien, puede ser de su papá, en una fotografía de su mamá, de su hermana, de los planetas, de Júpiter, del Océano Pacífico, del Océano Índico, de Marte, de Acapulco. La Biblia no habla de prohibir las imágenes, la Biblia habla de prohibir la idolatría. Si no sería imagen, latría, como lo dice el Padre Luis. Ese término lo tomé de él. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a tomar nuestras Sagradas Escrituras y vamos a comenzar a escudriñar en medio de las Sagradas Escrituras para conocer qué es lo que tenemos en nuestras manos, que es tan delicado. Todos tenemos imágenes en los bolsillos, fotografías de la Virgen, de nuestra hermana, y cuando entramos a nuestras casas tenemos fotos de floreros, de paisajes. ¿Eso nos haría idólatras? Entonces es una cosa que tenemos que entender, qué es una imagen y qué es un ídolo.
Entonces, con los términos que vimos ya nos podemos entender un poquito mejor. Vamos a ver si los apóstoles en algún momento en su vida, aquí en medio de las Escrituras, prohibieron que imágenes se les diera el lugar de Dios. Y nos vamos a transportar a Hechos 19:26 en las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer aquí, donde dice: pero como ustedes mismos pueden ver y oír, a ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas. Vamos a tener ahí para entender de qué hablaba. Pablo se estaba transportando a predicar y mucha gente estaban diciendo que Pablo estaba cambiando la mentalidad de muchas personas. Continuamos y dice: no solo en Efeso, sino en casi toda la provincia de Asia, según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. Y yo pienso que eso está bien claro. Eso es lo que nosotros creemos como Iglesia Católica. Nosotros no creemos que un Dios sea una imagen de estas. Uno de los ejemplos que podemos dar, si entramos a una tienda, no vamos a decir: me vende una diosa Virgen de Guadalupe, y así lo expone también el sacerdote Ruiz. Nosotros pedimos una imagen, y las imágenes, como lo había mencionado, siempre y cuando no creamos que sean dioses, no están prohibidas en la iglesia. Ese Pablo se menciona aquí en esta cita de Hechos capítulo 19, versículo 26, que Pablo persuade a la gente en Asia para cambiar de idea. ¿Y cómo los persuade? Dándoles la verdad. Los dioses no pueden salir de manos humanas, porque solo hay un Dios y todos somos monoteístas. A lo mejor algunos no, pero existen tres religiones, que serían los judíos primero que nosotros, los cristianos, católicos, romanos, nosotros los verdaderos, los primeros, y los musulmanes. Seríamos los que tenemos un Dios monoteísta. Entonces, nosotros no creemos que un Dios sea una imagen, como ya lo habíamos mencionado. ¿Qué son los dioses? Pues para mucha gente en el tiempo de Jesús había varios dioses, había mucha gente pagana. Recuerden que los hebreos eran los únicos que creían en Dios, y estaba lleno de romanos, y los romanos tenían un Dios para cada cosa. Y también los egipcios tuvieron desde antes muchos dioses para muchas cosas. Entonces no podemos basarnos exactamente sin el magisterio de la iglesia. Por eso mencionaba el catecismo desde el principio, porque lleva las tradiciones, la cultura, el lenguaje, que no es lo mismo. Simplemente, si nos ponemos a dar un ejemplo, si yo digo algunas cosas en español y hablo con alguien que sea de Honduras o de Puerto Rico, va a haber una variación por la cultura y por el lenguaje, aunque sea español. Y así mismo es con esto. Tenemos que tener la tradición de la Santísima Iglesia, porque ellos saben cómo se manejaba el lenguaje, y cada una de las tradiciones basadas en el Torah, que era de los judíos, y cómo se unieron a las cristianas que Cristo unió, porque Cristo fue el que juntó varias de las cosas de los dos lados. Vamos a ver. No son dioses las imágenes. Así lo pensamos los católicos, y si alguno de los católicos que me está oyendo ha llegado a pensar que una imagen es un dios, hermano, necesita estudiar las Santas Escrituras y tomar su catecismo y instrúyase, porque un mono tan barato no puede ser nuestro Dios. También existe el caso de darles el lugar a personas o animales en lugar de Dios, y eso también lo vamos a encontrar aquí en las Santas Escrituras. Y vámonos al libro de Hechos, Hechos 14:11, y vamos a ver aquí donde Pablo había caminado de un lado para otro, como andaba así predicando y andaba visitando pueblos paganos. Fue a ver esta gente, que había mucho pagano en esta ciudad. Y la gente, al ver, dice aquí, comenzamos en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 11, perdón. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua licatonia: los dioses han venido a nosotros. Ese es el pecado de la gente, darle el lugar de Dios a una cosa
pero en este caso a Pablo y a Bernabé, que eran los que estaban ahí de visita en Licatonia. Dice, los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, en su creencia, Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes, porque era el que hablaba. Y este pecado que estaban cometiendo ellos de confundirlos con dioses, pues nosotros sabemos que está prohibido en las Santas Escrituras, desde el Torah hasta ahora, que es idolatría. Todos tenemos imágenes, como lo había mencionado, de dinero en los bolsillos, de fotografías de la Virgen. El problema es darle el lugar de Dios. Recuerden eso siempre, ¿sí? Vamos, ¿los apóstoles prohibieron imágenes que tomaran el lugar de Dios? Sí, sí lo prohibieron también, pero también a las personas. Otro ejemplo, antes de que se me vaya, de que la gente le dé el lugar de un dios a un animal, vámonos a la cultura en India. Ellos le dan el lugar a la vaca como un dios. Y eso lo pueden ustedes investigar en la internet, y ellos no pueden hacerle daño a una vaca porque es como un dios para ellos, y ellos son idólatras porque idolatran un animal. Entonces, ahí está el otro ejemplo. Nos vamos a Hechos 19:26. Capítulo 19, versículo 26. En el versículo 26 dice, pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchas personas, no solo en Efeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, pongan atención y escuchen, los dioses no pueden salir de manos humanas. Él mismo les estaba explicando a ellos para sacarlos de su ignorancia y que pudieran entender que los dioses no salen de manos humanas. Se los decía a ellos porque tenían infinidad de dioses. El dios para el sol, el dios para la oscuridad, el dios para el agua, el dios para las naranjas, el dios para, ¿sabe qué? Que tendrían tanto dios. Tenían un dios para cada cosa. Entonces él los estaba instruyendo, les estaba trayendo la luz de la verdad y del evangelio. Pablo se había recorrido, como dice aquí, Efeso, y estaba en la provincia de Asia. Pablo persuadía en Asia para cambiar esta idea que existe hasta el día de hoy en algunas de las personas que no entienden lo que es una imagen y lo que es un ídolo. Tenemos que entender eso bien claro. También en el caso de darles un lugar a las personas, lo habíamos mencionado cómo era eso de la vaca en la India, y eso que mencionamos también existe en otro lugar donde le dan, en un lugar de Sudáfrica, le dan el lugar al orangután, al que está extinto, le dan un lugar y ellos adoran al orangután. Hay otras tribus que también son de la India, que al elefante. Por eso hay figuras en las tiendas que vamos a veces que venden figuras de los elefantes, y los elefantes, pues ahí andan diciendo que el elefante que para buena suerte. Ellos no lo ven como buena suerte, ellos lo ven como un dios. Nos vamos a ir a Hechos 17, capítulo 17, versículo 29. Y vamos a leer, si de verdad somos del linaje de Dios, que significa si somos a semejanza de Dios, si somos hijos de Dios, eso es lo que significa. No debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones de arte, de las fantasías humanas, ya sean oro, plata o piedra. Y de la misma manera nos está diciendo que pues mucha gente puede cargar una piedra, un amuleto. Hay gente que carga un amuleto, un ateo, un brujo, y dice pues este es mi Dios, y este es el que me lleva, este es el que me trae. Esa es una superstición idólatra. Y eso sucede también, lo tenemos que mencionar, entre culturas que son contrarias al cristianismo o que no son cristianas. También hay otros cultos que se hacen y la gente carga piedras de colores y son sus dioses. Y eso es ser idólatra.
Lo que no entiendo es por qué a nosotros se nos apunta tanto el dedo, si creemos en Cristo nosotros y tenemos los hermanos separados protestantes, que tanto nos anuncien que seamos idólatras, y yo no veo que vayan a decirle a la gente que tenga esas piedras por ahí, tanta cosa. Es doloroso que no podamos compartir el evangelio del amor de Cristo, que es amar al prójimo. Vamos a continuar y dice que está prohibido pensar que una estatua, una imagen, ¿sí?, sea Dios. Pensamos los cristianos católicos que eso es idolatría. Lo pensamos así como lo piensan nuestros hermanos protestantes. Sí, es ser idólatra en el caso de que le demos el lugar de Dios. Pero a una imagen no lo dice en toda la Biblia que está prohibido. Y lo vamos a comprobar. Vámonos aquí a Éxodo. Vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar a Éxodo, que es al principio. Éxodo 32. Éxodo 32. Tiene un título la Biblia que dice, intermedio dice, la fiesta del becerro de oro. Así es como dice en la Biblia, para que no se vayan a perder. Si están usando esta Biblia, pero si hay algún hermano que diga que no existe en su Biblia de él y quiere usar la de Valera, también está en su Biblia de ellos. Lo vamos a encontrar en el Éxodo. Las Biblias son muy parecidas, solo que a esta le falta el libro de sabiduría. No lo tiene. Ellos carecen de esa sabiduría, de ese libro. Y vamos a ver, aquí al Éxodo 32:1. Moisés ya había estado con ellos en el desierto, ya habían salido de la esclavitud donde estaban, ya los había sacado de las manos del Faraón, y en lo que estaban ahí él subió al monte. Vamos a ver qué pasó después de que subió al monte en Éxodo 32, capítulo 32, versículo 32, capítulo 22, versículo 1. Moisés no bajaba del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. No sabían qué pasaba con él, no regresaba. Se reunieron en torno a Aarón, al que le dijeron, y escuchen bien, fabrícanos un Dios. Aarón era hermano de Moisés y se había quedado a cargo, y le piden que les fabrique un Dios. Y dice que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Aquí se está cometiendo el pecado de idolatría, porque ellos ya habían sido rescatados por Dios. Y nosotros tenemos que tener una mirada bien fija en saber y conocer las Escrituras. Básicamente, de nuevo aquí, si usted cree que las imágenes de la Virgen, del Santo, de los ángeles, de Dios, es un Dios de verdad, usted es idólatra, hermano, tiene que tener usted la visión más lejos. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Nuestras imágenes tienen una veneración por nosotros, y vamos a explicar con las Escrituras de dónde salió esa veneración. Vamos a continuar en el Éxodo 24. En el 24 vamos a ver que dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y prácticamente esta es la cita que nos utilizan los hermanos para decirnos que somos idólatras. Y si la leemos así, claro que no nos va a hacer sentido, vamos a decir que sí somos. Es posible que lleguemos, como dice el sacerdote Luis, que vamos a llegar ahí a la casa y le vamos a romper las imágenes a nuestros familiares, porque si la entendemos solamente así como está escrita, no leemos toda la parte de la Biblia. Aquí le falta una parte. Los hermanos separados dan la Biblia, la cita bíblica, pero no leen el versículo completo, el que les falta a esta. Y eso lo vamos a comprobar ahorita. De la misma manera ya vimos que no está permitido tener dioses, y ellos nos comparten también otra enseguida. Estas nos dan básicamente 3 partes de las lecturas que nos bombardean y nos quedamos así. Y yo los invito, hermanos católicos, a que lean su Santa Biblia
para que tengan la luz del Espíritu Santo y conozcan la verdad. También nos repiten enseguida el primer mandamiento que dice que no tendremos otros dioses fuera de Él. Dice, yo soy el Señor tu Dios y no tendrás otro Dios más que a mí. Y eso se menciona como divinidad o como deidad, que lo tomemos como un Dios. Recuerden que esa palabra de que digan que tengamos otro Dios es como que nos quiten el Dios verdadero que tenemos y nos vayan a poner una bicicleta y digan, este es tu Dios. Nosotros sabemos que no es así. Vamos a ver la parte que le hacía falta ahora, la parte que les mencionaba que le hace falta y que no nos enseñan los hermanos separados. Vámonos al Éxodo 32, 2 y vámonos al Éxodo 31 y los vamos a leer los dos juntos y vamos a entender. Vamos a entender qué fue lo que pasó. Así es que le habían pedido a Aarón que fuera y que les construyera un Dios para que los sacara adelante, ya que no sabían qué había sido de Moisés y que ellos querían tener un Dios para darle gracias y adorarlo. Eso decía el de Éxodo 32, 1. Dice, fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Aquí la segunda parte nos dice, no la segunda parte, la continuación, que es Éxodo 32, 2 al 4, dice, Aarón les contestó, saquen los aros de oro de las mujeres, los aretes, los collares, y sus hijos e hijas que llevan en las orejas, y tráiganmelos. Todos se los sacaron, los entregaron a Aarón, y aquí está una parte muy importante, y él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido, un ídolo, una imagen. Hasta ahí no habían pecado. Por fabricarlo no habían tenido ningún problema. Pero vamos al número 4 y aquí vamos a entender qué es lo que pasa en el número 4. Dice, entonces exclamaron ellos, Israel, aquí está tu Dios que te ha sacado de Egipto. Este es el pecado de idolatría, para que lo distingan bien nuestros hermanos católicos y nuestros hermanos protestantes. Ese es el pecado de idolatría, darle lugar de Dios a otra cosa o a otra imagen, el cual nosotros no cometemos. Ahora que ya se entendió ese, vamos a ver el otro que habíamos visto incompleto, que sería el Éxodo 32. No, el Salmo 115:5, habíamos quedado que lo íbamos a mencionar. También enseguida ellos nos mencionan y nos dicen, a ver hermanos, aquí les va, y nos dicen, ustedes tienen, después de mencionarnos que no tendremos otros dioses, nos enseñan la imagen y nos dicen el Salmo 115:5. Salmo 115:5. Y nos leen solo esta parte, nos dicen, y lo voy a apuntar aquí, si pueden ver mi dedo, está apuntando la imagen, esta imagen que tenemos de la Virgen. Dice, tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Pies, pero no andan. Este salmo nos lo leen los hermanos protestantes y al parecer se ajusta a las imágenes de la iglesia si nosotros estamos ignorantes del conocimiento de la Santa Iglesia. Pero ahora vamos a ver qué es lo que le falta. A este le falta un pedazo, no nos lo están leyendo completo. Y ese es el detalle, que por eso nosotros nos confundimos. Vamos a leerlo completo. El Salmo 115 se lee desde el número 4 en adelante. Y aquí vamos a ver qué es lo que dice Dios. Dios claramente dice, sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de manos de los hombres. Está hablando de los ídolos. Y después dice, esos ídolos a los que se estaba refiriendo, dice, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven,
tienen orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen, tienen manos, pero no palpan, y tienen pies, pero no andan. Pero vimos que ya leyendo lo completo se está refiriendo a los ídolos, y nosotros no tenemos ídolos porque ídolo, recuerden lo que es un ídolo y lo que es una imagen. Nosotros tenemos imágenes, no ídolos. El único ídolo sería que nosotros dijéramos, este es nuestro Dios, y no lo tenemos. No somos idólatras, ilústrense, por favor. Vamos a ver ahora en el libro de Levíticos. Más para atrás. Levíticos es el tercer libro. Levíticos 19, capítulo 19, versículo 4. No se vuelvan hacia los ídolos. De nuevo nos lo vuelve a mencionar Dios a través de la voz de aquí del profeta. No se vuelvan hacia los ídolos, no hacia las imágenes, hacia los ídolos. Ni hagan dioses de metal fundido, no se hagan dioses. Nosotros sabemos que la cultura azteca tenía dioses, el dios tolteca, el dios azteca y todos esos dioses que tenían, esos eran dioses para ellos. Para nosotros no son más que unas imágenes que no tienen ningún valor, para que me entiendan mejor el ejemplo. Y aplica él cuando les dice que no se hagan dioses de metal fundido, les recuerda, yo soy Yahvé, Dios de ustedes, para clarificar que Él es el Dios, no ningún otro objeto, ni una imagen. Vamos a clarificar con otra parte aquí de la Biblia, nos vamos a ir a Deuteronomio 7:25. Deuteronomio sería el quinto libro. Son el quinto, ¿verdad? El quinto libro. El quinto libro, capítulo 7, versículo 25. Hermanos, ustedes quemarán las imágenes de sus dioses, dice el Señor. Aquí antes había clamado, yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Ahora dice, ustedes quemarán las imágenes de sus dioses y no codiciarán el oro ni la plata de los que los cubre. No tomes para ti, no sea que quedes atrapado. Debes saber que Yahvé lo odia, lo detesta, lo repudia que tengas otro Dios. A eso es a lo que se refiere. Dice, nada de esto entrará en tu casa, ningún otro Dios, ningún azteca, ningún elefante, ninguna vaca, ninguna muerte, por ahí para los que adoran la muerte, ese no es un Dios. A eso es a lo que se refiere, hermanos, por favor. Porque los detesta. Nada de esto entrará en tu casa, no sea que te vuelvas maldición, como esto es una maldición. Y mucha gente tiene estatuas de esa mentada muerte y tienen tantos problemas y dicen, ¿por qué? Porque están adorando, son idólatras, tienen a otro Dios. Hay que tener mucha precaución. Dios no se contradice, Dios te comprueba las cosas. Él qué es lo que hace y vamos a comprobar si Dios quiere imágenes en la iglesia, porque ya ahorita vamos a decir, sí, pues él se está escudando con las escrituras y está diciendo que puede tener imágenes y me pueden enseñar una cita ahí donde dice que imágenes, si les doy el lugar de Dios, pero vamos a ver aquí, vamos a Deuteronomio 6:14. Vamos a regresarnos otra vez un poquito al 14, es el quinto libro. Bien chiquitas las letras, o estoy muy ciego. Deuteronomio 6:14, capítulo 6, versículo 14. No vayas tras dioses extraños. Póngale ahí con un highlighter, con un delineador amarillo, o como le quieran llamar. Ahí, no vayas tras dioses extraños. Dios no lo dice. No vayas tras esa muerte, no vayas tras ese amuleto, esa piedra, esa herradura, ese vaso de agua que pones debajo de la mesa, esos ajos que pones ahí colgados, esos son los dioses extraños a los que se refiere ese azteca, ese calendario azteca, esos dioses, no vayas hacia ellos. Dice, no vayas tras dioses extraños, tras los dioses
de los pueblos que te rodean. Y aquí por eso les digo que tienen que tener la tradición de la iglesia y el magisterio, porque en ese tiempo en la tierra de la que estamos hablando estaba rodeado, estaban los romanos, estaban los efesios, estaban toda esa gente que era pagana, que tenía otros dioses, y solo estaba el pueblo de los hebreos en un pequeño espacio, que eran los que eran fieles a Dios, al Dios único. Por eso dice que estaban rodeados. Se aplica a la tradición. Hay que leer las escrituras con la tradición y el magisterio de la iglesia para conocerlas. Dios no se contradice. Vamos a ver si prohíbe las imágenes para darle más clarificación a lo que estamos dando y validez, porque los hermanos nos pueden decir, bueno, y lo de las imágenes, ¿por qué no lo menciona? Pues lo vamos a mencionar. Nos vamos a ir al libro de Reyes, Primera de Reyes, primer libro de Reyes 6, capítulo 6, del 23 al 30. Y vamos a ver cuando se construyó ese templo santo que fue por orden de Dios, y Él escogió quién se lo hiciera, cómo se lo hicieran y cómo se lo decoraran, así como nosotros decoramos nuestro templo siguiendo la tradición judía y aplicando la tradición cristiana, porque venimos con Cristo, el que se entró a ese templo y cumplió las tradiciones de los judíos, donde dijo que no aboliría la ley ni los profetas, que su palabra se cumpliría hasta la última tilde. Vamos a ver, y dice aquí en la Primera de Reyes 6, capítulo 6, 23, dice: en el santo de los santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre, de 5 metros de alto. Hasta ahí está el 23. Vamos a observar hasta ahí, 5 metros de alto, una estatua. Imagínense de qué tamaño estaba esa imagen. Es una estatua, una imagen. Y eso fue Dios el que lo pidió. Entonces vamos a observar que Dios quería esa imagen ahí. Y esa imagen es la imagen de, vamos a ver de qué es, de un querubín. Una imagen del cielo. No era otro Dios. Era un querubín. ¿Para qué? Para la contemplación de los ojos, para que la gente contemplara. La contemplación se puede utilizar como una foto del mar, como una foto de cuando era niño, y me lleva a contemplar mi niñez, a recordar mi niñez, no adorar mi niñez, a recordarla. Y para eso son las imágenes en nuestras iglesias. Vamos a continuar en el 24. Cada una de las alas del querubín tenía 2 metros y medio de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. Paramos en el 25. Los querubines son ángeles. Hay un rango de ángeles y este es uno de los ángeles que tiene Dios en el cielo. Se está formando una figura para ponerlo en el altar del Señor aquí en la tierra, para darle culto y adoración a nuestro Señor, pero se está decorando su iglesia a como Dios se lo pidió. ¿A quién? Vamos a ver a quién le pidió que hiciera esto. Continuamos en el 25. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo eran de 5 metros. Ahí paramos otra vez. 5 por 5 de largo y 5 de ancho. Son 10 metros y 10 son 20 metros. Ah, qué tremendas estatuas tenían ahí, ¿verdad? Yo creo que si hubiera entrado, como dice el hermano, el sacerdote Luis, un protestante ha dicho que eran idólatras, pero en ese tiempo no existía la iglesia católica. Entonces, esa es una invención. Ahí nos damos cuenta que ese es un invento, porque no era para nosotros. Vamos a revisar de nuevo. Salomón. ¿Quién era Salomón? Puso los querubines en el centro de la casa. Dios le dijo a Salomón que los pusiera. Con las alas despegadas, el ala del primero rozaba a uno de los muros y la ala del segundo tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban una con la otra en medio de la casa. Salomón revistió de oro los querubines. Ya hemos visto antes, ahí vamos a parar tantito,
que decía que el oro de los ídolos, pero aquí estamos viendo que es de las imágenes, y las imágenes no son dioses. A Dios no le interesa. Salomón, decóralas y ponles oro, no hay problema. Continuamos en el 29. Hizo esculpir el relieve de todas las paredes de la casa. ¿Sabe lo que es esculpir? Es formar figuras, imágenes en la casa, en el templo, alrededor. Las paredes de la casa por todo alrededor, tanto por fuera como por dentro. Querubines, palmas y flores. Por dentro y por fuera, el piso de la casa estaba cubierto de oro. Dios no se contradice. ¿A él le pareció esto bien? Vamos a ver. A lo mejor Dios no le gustó. Vamos a revisar si Dios estaba contento y nos vamos a ir a la Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Dice, los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico. Estaban haciendo un servicio litúrgico cuando terminaron el templo para adorar a Dios. Y aquí se ve claramente qué es lo que pasa. Cómo responde Dios al entrar al templo y ver cómo le decoraron el templo. Dice, su servicio litúrgico no se pudo continuar debido a la nube, porque la gloria de Yahvé ocupaba toda la casa de Yahvé. O Jehová, como dicen. ¿Sí? Si Dios se glorió de ver el templo, nosotros vamos a enojarnos porque Dios se glorió por ver imágenes en el templo, sabiendo que esta gente no estaba adorando las imágenes y las paredes, solamente habían decorado el templo. Tenemos que entender bien y darnos cuenta que tocar las imágenes, prenderles velas, ir a la iglesia, son con motivo de veneración. Hermanos separados afirman que somos idólatras, porque a veces ven a la gente pues que no conoce y que no ha estudiado las escrituras. Pero hoy, si llegan a ver este video, podrán entender, y hay muchos otros en la internet de la Iglesia Católica, por supuesto, porque hay otros de otras iglesias que son cristianas no católicas, son cristianas protestantes. Protestantes significa que protestaron, que no les gustó lo que había en la riqueza de la Iglesia Católica por más de 2000 años y cambiaron las cosas. Vamos a ver un pedacito más adelante. Aquí tengo una nota que dice, habla del culto. Dice, de ser así, seríamos todos idólatras si por tener una imagen en nosotros, como yo ahorita tengo estas imágenes, sería idólatra porque tengo unos, traigo guaraches, pero si trajera unos tenis que fueran de una marca, no voy a decir el nombre porque no me pagan por eso, pero alguna marca, estaría siendo idólatra porque traigo esa marca, o porque compré un coche que es de una marca fulana, estoy idolatrando el carro. Tenemos que entender que ese es un pretexto para calumniarnos. Vamos a ver lo que es el culto de Dulia. Culto de Dulia es la más alta veneración que se le puede dar a algo, y la veneración, recuérdense lo que era, es respeto, ¿sí? Es respeto. No vayan a confundirse que la veneración va a decir que ¿qué es veneración? Vamos a ver qué es veneración. Venerar es apreciar, valorar, honrar y respetar. Recuérdenlo bien. Bueno, el culto de Dulia es el culto al respeto humano. Se le puede dar a un hermano, a un familiar, a un primo. Hay un culto más alto en nuestra familia, como cuando vemos a la madre, se llama hiperdulia. Ese es el culto que se le da a mamá. Es un respeto más grande para los que sabemos de valores, respetamos más a la mamá. Y latría es adorar, recuérdenlo, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya casi terminamos, vamos a remachar con lo que puede pasar por Dios, por su palabra, por su revelación, por el magisterio de la iglesia. Dice la Biblia que no prohíbe las imágenes, con todo lo que hemos visto, que prohíbe los dioses. Dice que de las imágenes puede hacer hasta un milagro, y se los vamos a comprobar. Nos vamos a ir aquí al libro de Números. El libro de Números es el cuarto libro de la Biblia.
Y aquí lo vamos a encontrar en el capítulo 28, versículo 8. Dice Yahvé. Para los que dicen Jehová, ¿verdad? Es lo mismo para ellos. Vamos a ver. Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en el poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Esta parte habla de donde Moisés iba caminando con la gente y eran mordidos por las serpientes y empezaron a morir por ser faltos de fe y renegar de Dios por el suplicio que llevaban en el desierto. Ese suplicio era la consecuencia de haber adorado el becerro y no querían cumplir con su penitencia. Eso es penitencia, que cuando uno hace algo malo tiene que llevar las consecuencias. Aunque Dios lo haya perdonado a uno, tiene que hacer un cierto reparación. Entonces ellos no estaban contentos y estaban renegando y las serpientes les empezaron a picar y Moisés intercedió por ellos y Dios le dijo a Moisés en el capítulo 28:8 del libro de los Números: hazte una serpiente ardiente, colócala en un poste y el que haya sido mordido al verla sanará. ¿No es esa una imagen? Una imagen está intercediendo para que esta gente sane. Si Dios, el único de los dioses de toda la tierra, a través de una cruz o de la imagen que nosotros tengamos, quiere sanarnos, pues hay que cuestionar a Dios, pero yo no. El que no esté de acuerdo, vamos a pensar que la imagen de la serpiente pues contradice un poco, porque la imagen de la serpiente, si nos vamos al primer libro del Génesis, en el capítulo 3, ahí vamos a ver que la serpiente pues es un símbolo de el demonio. ¿Y cómo va a pedir Dios que suban una serpiente ahí y que la vean para curarse? ¿Será que Dios de un mal puede hacer un bien mayor? ¿Será que nosotros no entendemos qué tan grande es el amor de Dios? ¿Será que nosotros nos estamos peleando sin derecho? ¿Con ignorancia? Tenemos que conocer lo que es la idolatría, hermanos. Todos tenemos imágenes. Recuerden que las cargamos por donde quiera. Todo tiene imagen. Pero nosotros solamente tenemos un solo Dios. Y vamos a Corintios. Vamos a la primera de Corintios, capítulo 8, del 3 al 4. Vamos a leer este párrafo tan hermoso que me llena el corazón y me llena de alegría, como dice aquí: pero si uno ama a Dios, este ha sido conocido por Dios. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad, que no hay más Dios que el único Dios, y eso es lo que nosotros vemos como cristianos católicos. En ese tiempo mucha gente agarraba y sacrificaba y quebraba un palo a la mitad la utilizaban para cocinar la comida y la otra para hacerse un ídolo. Pero nosotros sabemos que eso no es Dios. Nosotros tenemos un único Dios y aquí nos lo dice, que no hay más Dios que el único. ¿Y cuál es ese? Es un solo Dios el que anunciamos nosotros y lo anunciamos en cada celebración de la Santa Misa. Y recuerden bien cuando decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Estamos hablando de un solo Dios. Eso es en lo que creemos nosotros, los verdaderos cristianos católicos romanos. Necesitamos un poquito de entendimiento para eso. Este no es nuestro Dios, estas son imágenes que son veneradas, son decoraciones. Lo acabamos de ver en el templo de Salomón. Vamos a buscar ahora, para terminar, en Mateo 1:23. Y esto es para cerrar, y eso porque lo vi en un video. Antes de hablar de eso, vamos a hablar de la contemplación. Cuando contempla uno un crucifijo, contempla uno la cruz. Y puede uno ver en la cruz
una cruz vacía, que puede servirle a cualquier persona para que se la ponga. En nuestra iglesia ponemos una figura que representa, que nos da la imagen y nos lleva a contemplar cómo Jesús murió. Ese no es Jesús, ese es un crucifijo. Lo tenemos bien entendido. De la misma manera tenemos imágenes donde está Jesucristo con los borregos, o de la Virgen, que nos recuerda a la Santísima Madre de Jesús, a la Virgen siempre pura, la Virgen María, la cual escogió Dios, porque a Él se le hizo la más pura, la más llena de gracia, la más bendita entre todas las mujeres, para la madre del Emanuel. Entonces hay preguntas que dicen que cómo es en Navidad, el 25 de diciembre, cuando la gente se forma en línea y dicen, vamos a pasar al frente y van a tener los niños que van a poner las figuras del niño, y les van a dar un dulce ahí en la parte de enfrente. Entonces ustedes no se detengan, ustedes sigan adelante, pueden pasar y pueden pasar. Es el culto de Dulia. Acuérdense que la imagen que está ahí adelante no es Jesús, es una imagen, es una representación. Y en el libro de Mateo 23, de Mateo 1:23, vamos a ver que adoramos al niño, al verdadero niño Jesús. Lo adoramos, no lo vemos en la imagen, pero sí pasamos al frente recordando al niño Jesús. El que piense que está haciendo otra cosa se está equivocando. Pasa al frente y va a ir meditando en el nacimiento del niño Jesús. ¿Por qué? Porque en la parte de Mateo 1:23 nos dice que Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y prueba de eso lo tenemos en Mateo 2:11, donde los reyes vinieron a postrarse ante Él porque era Dios. Nosotros recordamos en su niñez que desde niño era Dios, y vamos a celebrar su cumpleaños para nosotros y a recordar que desde niño, como esos reyes, lo vamos a ir a ver y vamos a postrarnos ahí. Lo demás, pues, es una figura a la cual que si se quebra no vamos a decir, ya se acabó Jesucristo, ya no tenemos Jesucristo. Por favor, hagamos sentido. También lo mismo con la cruz, el día de la cruz. Recordamos la cruz donde murió Jesucristo. ¿Y amamos la cruz? No, amamos el misterio de la Santa Cruz, porque siendo un palo de castigo donde se gastaban los criminales, Jesús crucificó nuestros pecados en esa cruz, y ese valor le damos nosotros a la cruz. Qué ejemplo de vida de Jesús, qué hijo de Dios para nosotros, qué precioso es tener como rey a Jesucristo y saber que Él nos ha tomado el lugar para ir a pagar por nuestros pecados, y ese día nos vamos a ver la cruz, pero esa cruz que vemos ahí es una imagen para recordarnos. Recuérdenlo, no se me vayan a confundir. Si alguno tiene dudas, hay más videos en la internet. No es un tópico muy sencillo, hay más que se le pueda decir aquí, hay mucho más, tenemos más que decir todavía de esto, pero hasta aquí yo imagino que está clarificada las dudas básicas. Si no, pueden comentar y preguntar. Caminos Encontrados está con ustedes, los quiere mucho, y tenemos que ayudar a nuestra gente a que encuentren el verdadero camino hacia la fe que fue fundada por Dios, que dejó Jesucristo en su legado con sus apóstoles y que viene de más de 2000 años para nosotros, y no debemos dejarla escapar por cosas tan sencillas. No somos idólatras, no adoramos las imágenes. Muchas gracias, Caminos Encontrados. Un abrazo a toda mi gente de donde quiera que me vean. Los queremos mucho. Suscríbanse, pasen los videos, instrúyanse, la Biblia, el catecismo, y hay que darle un ratito a Dios. Hay que sonreír y hay que seguir adelante. Los amo. Saludos a todos mis familiares, a todos mis amigos. Los quiero. Hasta pronto. Que estén muy bien.